Bueno, ¿qué es esto de la escuela nueva? ¿Sí? Eh, la escuela nueva vendría a ser como un paradigma o una idea pedagógica entre la escuela tradicional, ¿sí? O el paradigma positivista, y la escuela crítica o las ideas socialistas sobre la escuela, ¿sí? ¿Qué es esto? La escuela nueva representa básicamente, lo dice Gadotti, representa básicamente un movimiento sobre la educación que la crítica que se le hace, ¿no es cierto?, es que tiene mucha relación, sigue siendo parte de esta escuela pública burguesa, dice Gadotti. Pero es la idea de escuela que organiza básicamente la formación de los sistemas educativos de todos los estados, ¿sí? Porque lo que se busca es formar docentes a partir de esta idea de cómo debe ser este modelo de escuela. Básicamente la escuela nueva lo que propone es instigar a los cambios sociales, pero al mismo tiempo los cambios sociales al interior de las instituciones, al interior de las relaciones entre los estudiantes y los docentes, y en los estudiantes, los docentes y el aprendizaje, ¿sí? Y esto de alguna manera va a ir cambiando la sociedad, y sobre todo la parte no solamente intelectual o la parte social, sino también la parte moral y física, ¿sí? O sea que vea la educación, la escuela nueva ve a la educación como un trabajo integral, ¿no? Pero sobre todo como un trabajo activo, la escuela nueva es una escuela, una postura pedagógica en donde tiene mucho en cuenta la cuestión del trabajo práctico, ¿sí? Pero el trabajo práctico no como nosotros los titulamos, el trabajo práctico, y te mandamos 5 preguntas, y de las 5 preguntas tenés que leer y responder exactamente lo que está en el libro, porque estamos de nuevo en la repetición o en la memorización, sino en los trabajos manuales, en tanto trabajos que se puedan evaluar de manera individualizada, ¿sí? Pero lo que más busca es el trabajo de la grupalidad, ¿sí? El trabajo en equipo. ¿Sí? Muchos entendieron que la grupalidad después fue uno hacía y los demás repiten. Sin embargo, lo que se busca es que a través de cada uno de los que conforman el grupo puedan, ¿sí? Cada uno generar una práctica que, de acuerdo a las capacidades que cada uno tenía, para poder desarrollar determinadas competencias, ¿sí? Esto también pensaba que este modelo de escuela debía ser en lugares, en espacios abiertos, pero esos espacios abiertos a veces contaban con determinada inseguridad que las escuelas no se animaron a salirse, que tiene mucho que ver con el trabajo de campo y todo. Fíjense que el sistema educativo, de alguna manera, la burocracia, ¿no es cierto?, lo que hace es decir, bueno, para poder trabajar con los chicos afuera hay que tener determinadas cosas, o sea, en la parte legal, digamos, seguimos siendo muy tradicionalistas, y en la parte práctica intentamos ser escuela nueva, ¿sí? Y hay muchos intentos y muchos son muy favorables, digamos, pero cuesta a la hora de llevarlo a la práctica por un montón de otras cuestiones que tiene el día a día de la escuela y la organización al interior de las instituciones, que es algo que vamos a analizar en el próximo cuatrimestre, la cuestión de las instituciones educativas. Bien, la escuela nueva surge como aporte de la sociología educativa, sobre todo con las posturas de Dewey, y de la psicología educativa, sobre todo con las posturas de Piaget y Vygotsky, ¿sí? Algunas de Vygotsky de la escuela socialista y las posturas de Piaget, que eso es lo que determina de alguna manera que podamos dividir, por ejemplo, ¿no es cierto?, a los grupos en determinadas edades y en determinadas divisiones y en determinados grupos, ¿sí? No es lo mismo la matemática que le van a enseñar a un chico de primer año que al de tercero, que al de quinto, ¿sí? O física o química.
¿sí? No solamente eso va a depender, cómo sé qué es lo que debe aprender un estudiante, no es solamente por el diseño curricular en qué se basó, digamos, se basa en determinados pensamientos que existen sobre los sujetos, y de esto tuvo gran aporte Piaget, ¿sí? Lo que entiende la escuela nueva es que hay 5 actos de pensar, según los aportes de Dewey, ¿no es cierto?, que ocurren delante de Claro. algún problema. Voy caminando. Voy caminando. Vas caminando. Ah, Hay 5 actos de pensar que ocurren delante de algún problema. En consecuencia, el problema nos haría pensar, ¿no es cierto? Siempre aparece esta cuestión de problematizar las cuestiones. No es decirle, bueno, el tema de hoy va a ser tal, escriban esto, ¿sí? Tan mecánico, sino que partir de problemas. Bien, ahora, siempre tiene que haber una necesidad de querer aprender eso, por eso es que hay que pensar en problemas. Si yo no le pongo un problema a ustedes cómo solucionar esto, no habría una necesidad sentida de tener que solucionarlo, ¿sí? Tiene que haber una cierta dificultad, o sea, que tiene que haber un trabajo de análisis, tienen que haber posibilidades de soluciones, o sea, distintas soluciones, distintas formas de poder llegar a la solución. Y acá se trabaja mucho la cuestión de la consigna, esto tiene mucha relación con la didáctica nuevamente, porque el trabajo de la consigna es muy interesante. Esto que pregunta el docente y que contesta el alumno, y que lo que el alumno contesta es un error. ¿Por qué? Porque en la escuela tradicional, por lo general, siempre se evalúa el error, no se evalúa la posibilidad de que sea una nueva respuesta. Yo siempre digo que 10, mis alumnos se ríen porque, ¿por qué no me puso un 10? Y bueno, porque 10 menos, y le pongo un 9. Entonces yo le digo, bueno, porque 10 menos 1 es 0. Entonces todos dicen, no, pero no, 10 menos 1 es 9. No digo, no, si a 10 le saco 1, es 0. Entonces ahí, digamos, es un juego que una respuesta totalmente distinta, pero existe una posibilidad, sí existe una posibilidad de que sea así, ¿sí? Después la cuestión de la experimentación. Esto tiene mucha relación también con la forma de trabajo que se espera de los profesores de química como los profesores de física, ¿no es cierto? La cuestión de la experimentación para solucionar determinados problemas y que se pueda llegar, ¿no es cierto?, a un aprendizaje mucho más sentido a partir de ese análisis y de esa experimentación. Y la cuestión de verificar, ¿no es cierto? Y esto tiene mucho que ver con la ciencia, con el trabajo que uno hace en el proceso científico o en el proceso tecnológico. Esto de verificar si sirve y verificar si esto es real, esta respuesta, ¿no es cierto? O sea, que es un trabajo en proceso, es un trabajo lento, no es que yo digo, hoy yo voy a hacer un trabajo práctico, lo tiene que terminar dentro de 3 horas y lo terminan y está todo perfecto, digamos, el que entregó aprueba, porque así son los trabajos prácticos básicamente, pero no tiene que ver con esto. Cuando uno hace un trabajo en donde lo que busca es la práctica y el proceso, no busca el producto, ¿se entiende? Entonces, en mi planilla hay gente que pasó de amarillo a celeste, ¿sí? Hay gente que se mantuvo, hay gente que tiene niveles, y lo que yo no busco no es que al final diga 10, porque entonces lo que estoy buscando es el producto. A mí no me interesa el producto todavía, porque estamos en el proceso. Entonces lo que me interesa es el proceso. Y así como Maca me dice, yo puedo cambiar, puedo participar en los foros, entonces se cambia ese color, ahí está el proceso. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí está el proceso. O sea, el estudiante se autogestiona y dice, no, pará, hay algo acá que yo debo cumplir. Lo voy a hacer en esto que yo no cumplí. Se autogestiona, no le tengo que decir yo, hey, no cumpliste con tal cosa, sí o sí tenés que hacer porque ahí me interesa el producto. A mí lo que me interesa es otra cosa, que en el proceso uno vaya viendo cuáles son las dificultades de cada uno para justamente en el tiempo que nos queda de trabajo, cada uno va a ir observándose a sí mismo qué es lo que falta.
¿sí? También la escuela nueva ve la educación como un proceso de reconstrucción y reconstitución de la experiencia, ¿sí? Esa nena o esa persona, ustedes aprendieron de una forma y es como que de otra forma no van a aprender, como, no, yo estudio con música y de otra forma no voy a estudiar y me cuesta. No, esto tiene que ver con la práctica, esto tiene que ver nuevamente con un entrenamiento, un proceso, ¿sí? Que va todos los días. Yo pasé de no leer muchos libros a empezar a leer algo en fotocopia y después me terminé leyendo en los colectivos. Tal vez así que después yo leía en el colectivo una vez un fragmento y me quedaba mucho más que encerrándome en mi pieza, pero ahora me encierro y yo puedo leer tranquilo y me queda, digamos. Tiene que ver con esta cuestión de las prácticas de cada uno. Reconstituir sus propias experiencias a partir de una determinada práctica. Y la educación también se ve como un proceso de mejoría permanente de la eficiencia individual. ¿Qué quiere decir esto? En aquello que yo me doy cuenta que no estoy pudiendo lograr, aún no logrado, me tengo que dar cuenta que yo sí puedo mejorar eso. O sea, que yo no soy un uno, no soy un uno, no soy un no soy un malo, ¿sí? No soy un no realizó, sino que soy un aún todavía no, pero mañana sí puede ser. Y eso es un proceso totalmente individual en ese caso. Y el objetivo de la educación para la escuela nueva sería que cada uno encuentre su propio proceso. ¿Sí? Esto es lo interesante de esta pedagogía. Y que ahora, digamos, se habla mucho de esta cuestión, pero justamente, y esto no es algo nuevo, se llama escuela nueva, pero no es algo nuevo. La escuela nueva lo que trataba de aumentar es el rendimiento de los niños, ¿sí? En cuanto a los intereses vitales, o sea, aquello que es importante para el alumno aprender. Yo digo, es importante, fíjense cómo somos los docentes. Decimos, es importante que el alumno sepa mi materia. ¿Por qué? Porque es mi materia. ¿Sí? No, porque esto te va a servir para el futuro, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver con la vida del otro? ¿En qué le va a servir? Cuando eso pasa, cuando nos enfrentamos, cuando estamos enfrente de nuestros alumnos y nuestros alumnos nos digan, como me ha pasado a mí, enseñando en un EPJA, señora de 45 años, 3 hijos, una nieta, y me dice, ¿para qué me sirve a mí aprender esto? Y yo le tengo que dar una respuesta, pero no una respuesta, no, esto tiene que ver con el diseño curricular. O sea, la alejo mucho más de la escuela, ¿sí? Yo lo que tengo que encontrar, y este es mi trabajo, encontrar para qué le sirve este aporte a su vida, ¿sí? Y básicamente todo tiene relación. Si nosotros logramos encontrar esa relación entre nuestro contenido y la vida de nuestros sujetos, seguramente vamos a tener un aula mucho más generosa, mucho más, estudiantes mucho más interesados también, ¿sí? Se me fue la anterior. Bien, esta cuestión. La escuela nueva tiene un diseño paidocentrismo, ¿no? Está centrado en el alumno. ¿Qué quiere decir centrado en el alumno? Porque no le gusta mucho esta frase de centrado en el alumno, ¿no? Hay todos los derechos del alumno, el docente, que no. El paidocentrismo tiene que ver con buscar que el alumno sea activo, autor de su propia experiencia. Entonces, lo que busca es que el alumno que pueda realizar proyectos manuales se desafía a sí mismo o lo desafía el docente a poder generar a través del aprendizaje que le está dando proyectos manuales, entonces le va a servir descubrimiento. Por eso ahí es que salen las excursiones, los trabajos de campo, las salidas, ¿sí? Hoy vamos a trabajar en el patio, ¿sí? Y vos decís, pero tiene nada que ver el patio, hasta que pasa. Y observar lo que pasa en ese momento, y después cuando finalicen le dicen a sus alumnos, miren, hoy salimos todos al patio a leer y mirá que leyeron, ¿eh? Y ustedes no se dieron cuenta. Al principio todo, digamos, nos hicimos los graciosos, pero mirá lo que pasa ahora. Esta cuestión de los ambientes, de estar fuera de lo que es el aula, o de cambiar el aula para que parezca estar afuera, ¿sí? Esto es una cuestión mucho de actitud y de discurso y también de cómo nosotros diseñamos el aula
para que sea un ambiente mucho más flexible, mucho más agradable. La cuestión de la comunicación se trabaja mucho dentro de esta pedagogía, como recurso didáctico, la cuestión de las historias, las narrativas, los cuentos, ¿sí? Y la competencia queda ligada a la cuestión del juego, no por la nota, en definitiva, sino por la participación y por la destreza que cada uno pudo poner y lo que pudo solucionar. Seguramente estos juegos son mucho más atractivos y en algún momento llega a ser un aprendizaje. En algún momento les voy a mostrar algunos juegos, por ejemplo, para matemática, como para física, como para química, que son muy interesantes y que seguramente alguno de ustedes ya lo ha visto, ya lo ha usado o ya ha participado de algunos de estos diseños. Por ejemplo, si yo tuviera que presentar un proyecto de feria de ciencia con ustedes, me inclinaría por cómo enseñar determinada materia o cómo aprender determinada materia a través del juego, ¿sí? Y ayer planteaba mucho la cuestión del juego, ¿sí? Porque nos conecta con algo, yo siempre digo, yo trabajo mucho con el juego y el juego nos conecta con algo que es anterior a lo que somos nosotros, con nuestras huellas más primitivas, con nuestros niños, ¿cierto? Y fíjense, la mayoría de ustedes en algún momento dejó de ser niño, algunos más rápido que otros. Y eso fragmenta la infancia, y la escuela incluso ha fragmentado mucho la infancia a partir de este enciclopedismo, tradicionalismo, normativismo que tiene, ha fragmentado esa cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos haces que en un grupo jueguen, todos se enganchan. ¿Por qué? Porque lo conectan con lo más íntimo que tienen. Es más, cuando nosotros nos conozcamos y vayamos a la presencialidad, ustedes seguramente van a ser parte de juegos que yo haga, y capaz que en el momento no se van a enganchar y todo lo demás, hasta que se acomodan ustedes mismos con su propio niño. Y de ahí ustedes van a ver todo ese proceso y van a vivirlo. Y van a ver qué relación tiene con lo que se está dando. Tampoco puede ser algo al azar, sino que el docente tiene que tener una guía exacta de esto. Por eso es que para la escuela nueva el docente se muestra como un mediador, un organizador, un moderador, tiene un plan didáctico, ¿sí? En donde el docente no es el que le dice al grupo qué hacer, sino que le va indicando, le va mostrando el camino y cada uno va llegando a su propio proceso. El docente debe tener un plan de trabajo, ¿sí? Preferentemente donde haya una producción determinada que pueda ser manual, una actividad motivada por el medio en donde están, ¿no? Tener todos los recursos, teniendo en cuenta siempre las diversidades dentro del aula y que cada uno tiene capacidades y habilidades totalmente distintas, y promover a un ambiente natural, que eso es muy difícil en las instituciones como nosotros las tenemos diseñadas sobre todo. La cuestión del trabajo en grupo es muy importante para la escuela nueva. Pero el trabajo en grupo muchas veces se ha traducido, y esta es la crítica que se le hace, ¿no?, a la cuestión de dejar que haga solamente uno, o el que más sabe, o la competencia. Mismo esta cuestión de la competencia, de la escuela tradicional y positivista, no nos ha dejado de lado, y se ha metido dentro de la idea de los grupos, cuando es mejor trabajar la cuestión del equipo. En un equipo, no todos hacen lo mismo, cada uno hace lo que le corresponde, según la habilidad que posea, ¿sí? Y en un grupo es como que todos tienen que hacer todo y todos tienen que saber todo. Es lo mismo que lo anterior, ¿sí? ¿Vieron cuando nos dicen, este es un trabajo en grupo, pero todos tienen que tener la carpeta? Este es un trabajo en grupo, pero todos me tienen que decir lo mismo, ¿no? Este es un trabajo en grupo, pero vos decís tal parte, vos decís tal parte, vos decís tal parte, y ahí murió. Es lo mismo, es memorización y es repetición. Ahora, sería distinto si aquel que escribe, si aquel que lee, o explica mejor, o tiene mejor oratoria, es el que expone. Si aquel que dibuja, dibuja. Aquel que le gusta buscar información, busca información. Aquel que le gusta hacer dibujo, hace dibujo. Y en definitiva, cada uno hizo lo suyo y tenemos un trabajo en proceso, y tenemos un producto final que es una producción mucho más compleja, en donde cada uno puede dar cuenta de lo que pudo hacer y se valora lo que puede hacer el alumno. En este momento yo estoy valorando lo que ustedes pueden hacer en un contexto de pandemia, ¿sí? Ahora, el trabajo en grupo tiene que tener determinados ítems, no es azaroso, digamos, ni libre albedrío, sino que tiene que haber una acumulación de información, hacer una investigación, ¿sí? Tiene que haber
un objeto de trabajo que por lo general el estudiante pueda ir escogiendo o eligiendo por dónde trabajar, una exposición, una elaboración, debe haber información por parte del docente e información por parte de los estudiantes. Debe haber correcciones de errores, sí, en el proceso hay que ir viendo cómo corregir eso, ¿sí? ¿No te parece, en vez de decir, esto está mal, ¿no te parece que podemos ir por este lado también? Fíjate, mira, te invito a que leas esto, como cuando yo le decía, no, esto no va. Ahora, te invito a que vos leas tal texto que yo te subí, en tal parte vas a encontrar algo más. Y esas personas que me hicieron esa consulta, lo hicieron y lo hicieron perfecto después en el trabajo final. Uno tiene que tener su propio registro, ¿sí? Y el registro grupal también. También hay mucho trabajo de lectura, de relectura, ahí es algo medio que uno dice a los chicos no les gusta leer, pero todo depende cómo se presentan los materiales, ¿sí? Y debe haber siempre como un registro grupal que sería como la ficha de resumen. Una de las grandes expositoras de esta pedagogía es María Montessori, van a encontrar incluso la película de ella, les invito a ver, María Montessori, y ella proponía que la escuela debía despertar la actividad infantil, ¿sí? Ella escribió mucho sobre la cuestión de los niños, es más, la escuela nueva lo que influencia es en la formación del nivel inicial, ¿sí? A partir de esta idea surgen los jardines, por ejemplo, ¿sí? El nivel inicial. Pero ella decía que había que estimular y promover a la autoeducación del niño, ¿sí? Colocando medios adecuados de trabajo a su disposición. El educador, por lo tanto, dice, no actuaría directamente sobre el niño, pero ofrecería los medios para su autoformación. Si yo le hubiera mostrado la planilla que yo le mostré hoy, hace 3 meses atrás, seguramente todos serían celestes. Pero no quiero que sean todos celestes en este momento. Lo que quiero es que se den cuenta cuál es la diferencia entre esta cuestión de la autoformación o a mí me gusta decir, la autogestión del aprendizaje de cada uno, ¿sí? Y que yo esté encima de cada uno, diciéndole no, acá sí, esto no, esto sí. Entonces ya ahora que ya comienzan a ver esto, cada uno es autogestor. En el nivel superior de todas maneras hay una autogestión del aprendizaje. El método que empleaba María Montessori, o que decía que se debía aprender, es que haya abundante material didáctico, sobre todo relacionado con los juegos, ¿sí? Con cosas para armar. Por eso es que está muy destinado a la cuestión infantil, ¿sí? Pero si nosotros hacemos eso en un nivel secundario, vamos a tener un muy buen resultado del interés sobre nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros estudiantes pertenecen a una coyuntura social determinada en donde tienen, yo lo llamo inocencias fragmentadas, ¿sí? En donde papá y mamá tenían que salir a trabajar, papá y mamá no tenían papá, mamá, entonces se tuvieron que hacer cargo de sus hermanos, o están a cargo de unos abuelos, no tuvieron una infancia como la que muestra Disney, entonces seguramente tienen parte del momento que debía ser destinado al juego, por ejemplo, o a leerse un cuento, o a mirar un determinado dibujito, no apareció en su historia, o fue mucho más reducida, incluso que la nuestra. Nosotros mismos, los que estamos presentes en esta clase, tuvimos también hechos de infancias fragmentadas, ¿sí? En donde no hemos experimentado todo lo que se supone que un niño o una niña debería haber experimentado, ¿sí? Para estimular más su aprendizaje y su conocimiento. Lo que busca es despertar todos los sentidos y que sea y un carácter de autocorrector, decir, bueno, esto no lo logré hasta ahora, lo puedo lograr después. Piaget lo que hace, que lo van a ver después en psicología general, con más detenimiento, pero sí lo tengo que nombrar, lo que aporta para este modelo de pensamiento y sobre todo para cómo se estructura después los sistemas educativos, la cuestión de las etapas de desarrollo cognitivo. Esto es lo más básico que hay en realidad.
¿sí? Él dice, bueno, que hay edades, ¿no es cierto?, en donde él desarrolla estas etapas más o menos aproximadas, no es tan así. Si uno comienza a leer a Piaget, descubre que no es tan exacto como lo figura acá, pero más o menos dice que hay una etapa motora sensorial de 0 a 2 años, en donde los niños aprenden a partir de los objetos, ¿no? De la relación con determinados objetos. Por eso un bebé se manda cosas a la boca, ¿no es cierto?, le llama la atención determinadas cosas. De 2 a 7 años, que es una etapa ya que ingresa al jardín a nivel inicial y la primera parte de la primaria, ¿no? Se le llama preoperacional, en donde el niño todavía sigue en relación con aprender a través de los objetos, pero también va desarrollando habilidades verbales, ¿no es cierto? Comienza a leer, comienza a saber sobre los números, a saber esa relación entre dónde van dispuestas las palabras, dónde van dispuestas los números, a hacer incluso a hacer pequeñas operaciones, ¿sí? Y la siguiente etapa es la de 7 a 12 años, que es la concreta operacional, ¿sí? Ahí estamos en el primario, ¿no es cierto?, en donde el niño comienza a pensar un poquito más en abstracto, pero no abandona la cuestión de lo concreto. Es muy concreto, necesita de objetos todavía para seguir acumulando, pero ya va incorporando ciertos pensamientos abstractos. Piaget hay una parte que dice como el niño adulto, ¿no? O como el pequeño adulto, un mini adulto, ¿sí? Porque, por ejemplo, vos le preguntás a un niño de 7 a 12 años, ¿y qué es el amor? Y el amor le dispara para cualquier lado, menos para el sentido que por ahí vos esperabas que te diga. O cuando los niños dicen, te hablan te dicen, bueno, ¿y vos qué crees que es la mentira? Y te dan un ejemplo como sabiendo realmente lo que es, pero desde una inocencia como muy propia de ellos, que no termina a decir la realidad de lo que es ese concepto, pero tiene una idea de ello, va formando esa idea a partir de las experiencias que va teniendo en su contexto. Y la última etapa, que es con la que van a trabajar ustedes, que es la formal operacional, donde sí ya se desarrollan más habilidades sistemáticas, lógicas, de razonamiento, que es con lo que ustedes van a trabajar en el nivel secundario, ¿sí?